Y cuando tomas un montón de agua, ¿de qué color te sale la orina? Y cuando dejas de tomar agua y estás en ayuno, ¿cómo te sale la orina? Amarillo, blanco. Eso se llama mecanismo de dilución y concentración de orina. Pues todos esos son los temas de esta clase. Entonces comenzamos. Primero tenemos que chequear los mecanismos celulares. Oiga, ya cierro el salón porque... Tenemos que chequear los mecanismos celulares de reabsorción. Cómo es que las células pasan, cómo es que las sustancias pasan al túbulo. Entonces veamos primero. Recuerden entonces, esto es así ahora ya tengo un puntero potente. Este es el túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Que está solamente en la corteza, y de ahí entramos a la médula donde está el asa descendente de Henle. El asa descendente de Henle tiene una rama delgada y una rama que le llaman rama gruesa. Luego llega el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Y del túbulo contorneado distal finalmente llega al túbulo colector. ¿Dónde se va a hacer toda la revolución? A todo lo largo de este nefrón, en el proximal, en el gen, en el distal y en el colector, y cada uno de ellos va a tener un encargo especial. Y aquí recordar otra cosa, y hay unos glomérulos que están bien pegaditos a la médula. Acá está el límite entre la médula y la corteza. Este glomérulo está bien pegadito a la médula, se llama glomérulo yuxtamedular. ¿Y cuál es su importancia? Que su asa de Henle va a llegar hasta la punta de la pirámide, bien abajo. ¿Y por qué es importante eso? Porque la osmolaridad de la médula, y eso lo vamos a ver dentro de un rato, va a ir aumentando a medida que baja. ¿Cuál es la osmolaridad del plasma? 290, 295, algunos libros dicen 280, pero entre 280 y 300 es lo que dicen los libros. Muy bien. La osmolaridad en la punta de la médula es de 1200 miliosmoles por litro. O sea, la osmolaridad va aumentando a medida que desciende. Entonces, ahí va a estar la importancia de estos glomérulos yuxtaglomerulares. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Todo ese túbulo es solamente una capa de células. Una capa de células de ese túbulo. Este es el túbulo contorneado proximal. Es una capa de células. Y cada una tiene sus características que vamos a ir chequeando a lo largo del curso. Recuerden que todas estas células tienen microvellosidades. Las microvellosidades que dan hacia la luz. Porque ya saben ustedes que si tengo microvellosidades es porque voy a trabajar en reabsorción. Así como en el tubo digestivo todas las células epiteliales tienen microvellosidades, aquí la tienen las células del nefrón. ¿No es cierto? Ya sabemos que eso son las que se van a encargar de la absorción. Y entonces aquí ponemos de manera esquemática. Es una sola capa de células. Las sustancias que se van a reabsorber lo pueden hacer por dos caminos. ¿Cómo hago? Ya, un camino transcelular y atraviesan la célula. Voy a sacarle el volumen a esto. ¿Dónde es el volumen? Muy bien. Las sustancias que se absorben van a pasar pues tienen que pasar desde la luz tubular, que estaría aquí en luz tubular, tienen que pasar hacia el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y entonces muchas de ellas lo hacen atravesando la célula, transcelular. Y otras lo hacen entre las células, que se llama paracelular. ¿Ok? O sea, si este es el sodio, por ejemplo, el sodio va a tener que entrar a la célula, salir de la célula, cruzar la membrana basal y meterse al vaso. ¿Ok? Cuando es paracelular, entre las células pasa y va a llegar directamente al vaso. ¿Quién utiliza el paracelular? Que utiliza mucho el paracelular es el agua. Y entonces, donde no hay espacio entre célula y célula, donde esta unión no existe, el único camino que le queda el agua es el transcelular. Entonces vamos a ver que hay zonas en que esa unión de las células es tan estrecha que por ahí no pasa el agua. Y solamente tendría que pasar a través de la célula, siempre y cuando, ¿por dónde pasa el agua cuando pasa a través de la célula?
por una acuaporina. Entonces, si la célula no tiene acuaporina, el agua no pasa. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte? En primer lugar tenemos el transporte pasivo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de transporte pasivo, estamos hablando de que no hay consumo de energía. Costumbre de llegar tarde, Dios mío. Voy a poner aquí sí, la hora es la hora, por favor. La hora es la hora. Listo. El transporte pasivo que no gasta energía, ¿no es cierto? Y lo puede hacer a través de la célula, a través de la membrana celular, difusión pasiva, simple. Pero lo hacen lo que llaman facilitada, algunos utilizando un canal, el canal de sodio, el canal de potasio, el canal de agua. Y otros que utilizan un transportador para transporte pasivo. ¿Tienen algún ejemplo de transporte pasivo que le llaman facilitado porque utiliza una proteína? ¿Transporte de qué? Transporte de glucosa. La glucosa utiliza este tipo de transporte, ¿no? Con una proteína acarreadora. No gasta energía, simplemente es para facilitar, difusión facilitada, su transporte. ¿Estamos? Y recuerden que todo lo que es transporte pasivo es a favor de la gradiente. Puede ser gradiente de concentración. Que yo aquí en un lado vaya 80% y al otro lado vaya 20%, vengo de 80 a 20. O puede ser gradiente osmolar como el agua, que aquí es una solución hipoosmolar y me voy a una solución hiperosmolar, ¿no es cierto? O puede ser una gradiente eléctrica, que el cloro se quedó solo sin carga positiva para hacer el equilibrio eléctrico, se va el sodio a un lado que es la carga positiva y el cloro lo sigue porque tiene que restablecer el nivel eléctrico. Transporte pasivo. O sea, este transporte pasivo obedece pues a gradiente de concentración, a gradiente eléctrica, y yo podría agregar gradiente osmolar para el agua. Y el transporte activo, la diferencia está en que es con gasto de energía. Y este transporte activo con gasto de energía hay de varios tipos. Y vamos a ver aquí que hay activo primario y activo secundario. El tipo de activo primario es el que yo tengo, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Aquí la tengo. ¿Dónde está el chiquito? ¿Dónde está la bomba de sodio y potasio aquí? No la veo. No la veo. Acá está. ¿Ok? Acá está el ATP y con esta bomba yo saco el sodio de la célula y meto el potasio. ¿Ok? Entra uno y sale el otro. El secundario, creo que este ejemplo no me gusta mucho. A ver, un ratito. Voy a cambiar el ejemplo, voy a poner otras láminas que tengo ahí escondidas. Acá está. Entonces, ¿cuáles son los tipos de transporte activo? A ver, el activo primario es la bomba de sodio y potasio. El sodio entra o sale de la célula por transporte pasivo. ¿Dónde hay más sodio? ¿Fuera de la célula o dentro de la célula? Fuera. Entra por transporte pasivo, por un canal. ¿Y cómo sale? ¿Por transporte activo o por transporte pasivo? Activo. Ahí tenemos una de las bombas que tenemos, es la bomba de sodio y potasio, que saca el sodio y en el camino opuesto va el potasio, gastando ATP. ¿Ok? Pero el transporte, la bomba de hidrógeno ocurre así también, la bomba de calcio también. Pero hay un transporte activo secundario, que se lo voy a enseñar con un esquema de acá. Este, por ejemplo, ahí entra el sodio en forma pasiva por su canal y va a salir o va a regresar a la célula por esta bomba de sodio y potasio, que sería un ejemplo de bomba de transporte activo primario. ¿Ok? Pero vean este ejemplo de acá. En este ejemplo de acá, acá está la bomba de sodio y potasio ya conocida por ustedes, pero miren ese ingreso a la célula. El sodio
¿Ok? El sodio ingresa por transporte pasivo, pero se va a acompañar de una sustancia. La energía que despide el sodio al ingresar va a permitir que con ella ingrese otra sustancia. ¿Ok? Y en este caso, usualmente, o no usualmente, sino esta es la forma de transporte de glucosa aquí para el ingreso a las células. Y esa proteína acarreadora se llama el SGLT. ¿Ok? SGLT1. Entonces aquí, esta es una bomba, un transporte activo secundario, ¿no? Y acá hay otro transporte activo secundario, ¿no? Que es el cambio de sodio con hidrogenión. En el caso de arriba se llama cotransporte, porque los dos van en el mismo sentido, ¿ok? Y en el otro es antiporte, porque uno entra y con esa energía el otro sale. ¿Estamos? Entonces, si regreso a la lámina que motivó estos dos ejemplos, regreso a la lámina, entonces aquí estamos. Transporte activo primario, bomba de sodio y potasio. O sea, los dos requieren energía del ATP. Bomba de hidrógeno, energía del ATP. Bomba de calcio, energía del ATP. En el activo secundario tengo cotransporte, sodio y glucosa, y tengo antiporte, sodio y hidrógeno. Aquí no es energía del ATP, sino es la energía que despide la sustancia que ingresa o que sale a favor de su gradiente. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de la bomba secundaria. Entonces, esa es una forma de transporte. Y aquí esta lámina me gustó porque resumen todo, ¿no? Aquí está el transporte activo. Aquí está el transporte activo secundario, ¿no? Entra, no sé si es con transporte o antiporte, lo veo bien. El canal iónico para la difusión pasiva, el transporte iónico facilitado también, y la difusión simple que atraviesa a través de la membrana, o la difusión facilitada con la proteína acarreadora. La glucosa, lo vamos a ver después, entra a la célula en cotransporte y sale de la célula por difusión facilitada con un transportador que se llama el GLUT2. ¿No es cierto? Listo. Entonces, esto ya lo vimos, el sodio. Y aquí solamente me hablan del sodio, unido a una sustancia orgánica, en intercambio con hidrogenión, antiporte, en la bomba de cloro y potasio. Todo eso lo vamos a ir desarrollando progresivamente. Entonces, ahí está, entra por su canal la bomba de sodio y potasio para meter el sodio dentro de la célula. ¿Ok? Aquí vemos, ya ahora repetimos, ahí está la bomba de sodio y potasio que me saca sodio y me mete el potasio, pero para ingresar a la célula voy a ingresar con una sustancia y esto se llama cotransporte. La energía que despide el sodio al ingresar en forma pasiva va a ser utilizada para meter glucosa, o también pueden ingresar aminoácidos, glucosa, aminoácidos e incluso ácidos orgánicos. Lo vamos a ver luego. Y esta es el antiporte, entra sodio y sale hidrógeno contra la corriente. Este es antiporte. Muy bien. Los mismos ejemplos, sodio que entra por el canal. Y aquí vemos otras bombas raras. Esta es una bomba, bueno, 3 sodios con 2 potasios en intercambio, ya conocido por usted. Aquí está la unión intercelular. En el túbulo contorneo proximal, por ejemplo, esa unión no existe, o sea, hay un hueco allí. ¿Y qué va a pasar por ese hueco fundamentalmente? El agua va a pasar ahí, ¡puf!, fácil. Sin embargo, en el asa ascendente de Henry, ese hueco no existe. Las células están pegaditas, están pegadas, soldadas con soldimix. Y entonces por allí, por ejemplo, no va a haber reabsorción de agua. En el túbulo colector tampoco va a haber reabsorción de agua por allí, porque las células están cerradas. Entonces vamos a ver qué mecanismos ocurren allí para transportar el agua. Y bueno, aquí son diferentes sitios. Ahí están las bombas que ya la conocen de más, las mismas bombas en fin. Listo. Otro ejemplo más, que es lo mismo. Ya, eso, toda repetición es un ofensa y toda supresión es un martillo, así que ahí lo dejamos. Ahí, miren esta bomba. Esta es una bomba que está en el túbulo, en el asa ascendente de Henry. Es una bomba que mete sodio y a la vez me mete potasio y cloro. Miren, esta es una bomba que es cotransporte. Vamos a verla en qué sitio funciona esto.
Y esto funciona en la rama ascendente del asa de Heine. Miren, en la rama ascendente gruesa del asa de Heine. Desde ahora le digo, esta es una bomba rara, porque debería ser sodio que intercambia con potasio. Pero aquí sodio, se mete el potasio y se mete también el cloro. Dos cloros con un sodio y con un potasio. Esto ocurre en la rama ascendente de Heine. Y todos ustedes han escuchado hablar de la furosemida, del lasis. Seguramente más de uno de los papás de ustedes toma furosemida, lasis, incluso hidroclorotiazida. ¿Cuál es la función de ellos? Hacerme orinar más. ¿Ok? ¿Y por qué me van a hacer orinar más? Porque bloquean esta bomba en la rama ascendente de Heine. Y al bloquearme esta bomba, yo no reabsorbo sodio. Y si yo no reabsorbo sodio, ¿quién sigue al sodio? ¿Ah? Entonces, si yo orino más sodio, ¿qué voy a orinar con ello? Más agua. Por eso le decimos diurético, pero el verdadero nombre que tendríamos que darle es natriurético. ¿No es cierto? Porque me está haciendo orinar más sodio. Y como consecuencia de orinar más sodio y el cambio de modalidad, me va a hacer orinar más agua. ¿No es cierto? Entonces, esta es la bomba de la rama ascendente de Heine. Dos cloros con sodio y potasio en una sola bomba. Acá hay otra bomba que hay en el tubo contorneado distal, pero ya no voy a insistir con esa bomba, no la vamos a utilizar después. Por lo tanto, ¿cómo se reabsorbe el sodio? Cuando se reabsorbe el sodio, ¿qué pasa? El sodio va a crear una gradiente osmolar, ¿no es cierto? Hemos dicho que el principal determinante de la osmolaridad en los líquidos extracelulares es el sodio. Si yo saco sodio, estoy bajando la osmolaridad del sitio que lo estoy sacando y aumentando en el otro lado. Uno lo estoy dejando hipoosmolar y el otro lo estoy haciendo hiperosmolar. Por lo tanto, cuando se reabsorbe el sodio, atrás va el agua. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Al aumentar, al haber la reabsorción de agua, lo que queda dentro de ese compartimento se va a concentrar más. O sea, si aquí yo estoy igual cloro y sodio, y el sodio se va y sigue el agua, ¿qué quedó allá? Poca agua. Por lo tanto, la concentración del cloro subió. ¿No es cierto? Y al subir la concentración de sodio, va a crear también una gradiente de concentración. ¿No es cierto? Va a tener más sodio en un lado, más cloro en un lado que en el otro. Por lo tanto, ahí el sodio va a tener una reabsorción paracelular de cloro. ¿Pero qué más ocurre? Al irse el sodio me produce un desequilibrio eléctrico. Todos están igualitos, ¿no es cierto? Quedamos que aniones y cationes es lo mismo. Entonces, al irse el sodio, este lado se hizo positivo y este lado se quedó negativo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Es una gradiente eléctrica, el cloro va a seguirlo. Entonces, el cloro se va a resolver por dos razones. No solamente por el aumento de la concentración del cloro como consecuencia del paso del agua, sino por la gradiente, la diferencia potencial por el desequilibrio eléctrico. Y también se va a reabsorber en cotransporte con el cloro, en cotransporte, que es esta bomba de acá. Miren esta bomba de acá que pusimos, que dije no le voy a dar importancia, acá. Como ven, acá hay un cotransporte de sodio con cloro. ¿Ok? Entonces, ¿el cloro de cuántas formas se va a reabsorber? ¿Cuáles son todos los mecanismos de reabsorción del cloro? Como vemos aquí, el cloro va a reabsorberse por diferencia de concentración, se va a reabsorber por diferencia de potencial y se va a reabsorber en cotransporte con el sodio. ¿Ok? Listo. Las sustancias orgánicas, ya está dicho. Transporte activo secundario. La energía del ingreso del sodio va a hacer que se meta con él otra sustancia. ¿Cuál era la sustancia que hemos mencionado como ejemplo? La glucosa. Pero también puede ser otras sustancias. Pueden ser aminoácidos y pueden ser ácidos orgánicos. Se van a actuar en cotransporte. Transporte activo, modalidad cotransporte. Y de allí estas sustancias salen de la célula también por difusión facilitada, porque aquí en el caso de la glucosa va a haber un transportador que la saque, que es el GLUT2. Cuando es glucosa, este es el SGLT, ¿ok? SGLT, y el de aquí es el GLUT2. Son los dos transportadores que requieren la glucosa para manejarse en el tubo. Y bueno, ya esto está de más, ahí tienen dos compartimentos, que cada uno tiene
cada uno tiene 3 bolitas, a lo cual Disney reabsorbo el sodio, el otro se lleva 5 bolas, el otro se queda con 1 y por lo tanto me queda un desequilibrio osmolar. ¿No es cierto? Para solucionar ese desequilibrio molar, ¿qué pasó? El agua pasa hacia el otro lado, aumenta el volumen de uno y disminuye el volumen del otro. Creo que eso lo entendimos en la clase de hace 2 semanas. Entonces queda claro que el sodio, este de aquí, queda claro que aquí falta decir que el sodio sigue al agua. Y aquí lo mismo, es el mismo ejemplo, pero aquí para decir otra cosa más, que ya quedó explicado a medias. Si estamos iguales aquí, sodio, urea, agua, y aquí sodio, urea, agua. El sodio pasa por transporte activo, placa. Me produjo un desequilibrio osmolar, pasa el agua. Al pasar el agua, todo lo que se quedó allí aumentó su concentración, ¿no es cierto? Entre ellos la urea. Y entonces la urea, ¿qué va a hacer? Hay más allá que acá, va a pasar por transporte pasivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí viene la regla ya. El agua sigue al sodio. ¿Y quién sigue al agua? La urea. Donde hay reabsorción de agua, atrasito hay reabsorción de urea. Va el sodio, jala el agua y el agua jala la urea. ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo. Ya, esto ya este para burro, ¿no? ¿Está bien? ¿Entendido? Pasaje del sodio me produce un desequilibrio eléctrico. Donde va el sodio es positivo, de donde sale el sodio queda negativo. Por lo tanto, para restablecer el equilibrio, hay pasaje del cloro siguiendo al sodio. O sea, el sodio arrastra un montón de gente. El sodio arrastra el agua. El sodio arrastra el cloro. El sodio al arrastrar el agua también arrastra la urea. O sea, el sodio es el rico papá en el túbulo renal. ¿Ok? Él es el rico melocotón, como decían en mi barrio. El sodio va a depender casi toda la reabsorción. Y ahí está, igualito. Reabsorción activa de sodio me va a producir una gradiente osmolar y me va a producir una gradiente eléctrica. ¿No es cierto? La gradiente osmolar es la que va a permitir la reabsorción de agua. Y la gradiente eléctrica es la que me va a permitir la reabsorción de cloro. Y consecuencia de la reabsorción de agua, se va a producir la reabsorción de urea. ¿Ok? Ya, así estamos. Ahora, hay algunas pocas proteínas que se pueden filtrar. Tal como habíamos quedado en filtración glomerular, las proteínas no se deben filtrar, ¿no es cierto? ¿Cuánto de proteínas tengo yo en el plasma? 5 a 6 gramos por ciento, ¿no es cierto? 5 a 6 gramos por ciento. La cantidad de proteínas que se escapan es mínima y se dice que es 10 miligramos por ciento. Miren, de 6 gramos por ciento que hay en el plasma, finalmente se ha filtrado, se escapó, le hizo el avión a la membrana basal y a todo el mundo, y se filtraron 10 miligramos por ciento. ¿Ok? Y de esos 10 miligramos por ciento yo lo voy a resolver casi todo. ¿Por qué? Porque al final del día yo voy a orinar 100 miligramos por litro. O sea, casi nada. 10 miligramos por ciento en los 180 litros que filtro, imagínense cuánto de proteína he filtrado. ¿No es cierto? Hagan su regla de 3. Y al final yo solamente orino 100 miligramos en todo el día. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay también un componente importante que tengo que saber, que hay una reabsorción de proteínas. ¿Cómo se relaciona la proteína? Mecanismo de pinocitosis. La célula la fagocita, se la come. Y ya como han estudiado ustedes en el riñón, cuando yo absorbo un dipéptido, un tripéptido, ¿qué hago con él? Dentro de la célula lo rompo y rompo los enlaces peptídicos y me lo llevo a aminoácidos. Y como aminoácido pasa a la sangre. ¿No es cierto? Igualito es acá. Yo hago fagocitosis o pinocitosis de esa proteína y en el interior de la célula se hace la digestión celular y lo que yo finalmente va a pasar hacia la sangre son aminoácidos.
Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? Este es un salón chino paradisíaco. Son la mejor selección de esta promoción está en este salón. Qué gusto da hacer una clase con una selección de este tipo. Qué gusto realmente. Y ojalá que ustedes lleguen hasta el sexto año así como están y me saquen los primeros puestos en el ENAM. Eso es lo que espero. Lo demás, que se queden en el camino. Listo. Entonces, aquí viene el esquema general de todo. Lo que hemos dicho nada más que es la introducción, ¿eh? Pero si esa introducción hemos entendido, todo lo que viene es facilito. Facilito lo que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí he extendido el túbulo como para entenderlo. Entonces, ¿qué ocurre? En el túbulo contorneado proximal voy a reabsorber el 65% de lo que filtré. Casi todo. Luego, en el túbulo contorneado distal, su función principal va a ser el intercambio de sodio y potasio. Ustedes ya han hecho endocrino, ya estudiaron aldosterona y le dijeron que la función de la aldosterona era favorecer el intercambio de sodio y potasio. ¿Dónde? En el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Y en el túbulo colector se va a dar la reabsorción facultativa de agua. ¿Qué significa reabsorción facultativa? Que va a depender si necesito o no necesito agua. Mientras que en el filtrado, en el túbulo contorneado proximal, la reabsorción de agua es obligatoria. Me sobre o me falta agua, yo siempre voy a reabsorber el 65%. ¿Qué ocurre? Yo ahorita no he tomado desayuno, me han invitado 2 cafés, he estado caminando y obviamente he tenido poca ingesta de agua. Ahorita, ¿qué cosa voy a hacer? Que yo orine menos. ¿No es cierto? Como me dijeron. ¿Y dónde va a estar esa regulación de orinar menos? Aquí en el túbulo colector. Pero ahora saliendo de aquí, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, voy a tomar un montón de líquidos. ¿Ok? Esos líquidos que salen de la... que vienen en una botella marrón, ¿cómo se llama? ¿Qué líquido viene en una botella marrón? Coca de piña. ¿Ah? Agua oxigenada. Entonces, me voy a tomar 20 botellas de cerveza y entonces me va a sobrar agua. Y entonces en el túbulo colector no se va a reabsorber nada de agua porque como me está sobrando tengo que eliminarlo. Por eso se llama reabsorción facultativa. O sea, ya voy apuntando la reabsorción facultativa, o sea, el orinar más o el orinar menos, que es lo mismo que decir eliminar más o eliminar menos agua, va a ser en el túbulo colector. Y ese funcionamiento de la reabsorción facultativa de agua va a depender de este mecanismo que va a haber en el asa de Henle, que se llama mecanismo de contracorriente. Ya no este choboncito, ya no, porque ya encontré la forma, ya encontré la forma, no te preocupes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Licera, muchas gracias. Entonces, aquí es donde se va a generar el mecanismo de contracorriente. ¿Ok? Entonces, lo que queda de la clase, vamos a estudiar uno por uno de todos esos casos. Que va a ser bien fácil. Entonces, vamos a comenzar viendo en el túbulo contorneado distal. Como siempre, ya les dije, esta es una sola capa de células, tiene el ribete del cepillo, ¿no? Y la luz dice con forma de estrella, pocos núcleos, y está. ¿Dónde estarán las mitocondrias acá? ¿Estarán en la luz o estarán en la base? ¿Dónde estarán las mitocondrias? ¿Dónde es que va a gastar la energía? ¿Cuál es el rico melocotón del riñón? ¿Quién es? Sodio. ¿Y dónde voy a gastar energía para transportar el sodio? ¿En la luz o en la base? ¿En la luz? No, en la base. En la base. Entonces, ¿dónde van a estar las mitocondrias? En la base. Pensando con el pensamiento, nada más. ¿Ok? Pensando con el pensamiento, nada más. Listo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en el túbulo contorneado proximal? Se va a reabsorber 65% de sodio. ¿Qué va a crear esa reabsorción de sodio? Gradiente osmolar. Pero no solamente se reabsorbe el sodio por transporte activo o con transporte activo, se va a reabsorber glucosa, se van a reabsorber aminoácidos y se van a reabsorber ácidos orgánicos. ¿Ok? Ya hemos visto cómo se resuelven ellos. Todos ellos, ¿qué van a generar? Fundamentalmente por el sodio, ¿qué van a generar? Una gradiente osmolar. Consecuencia de esa gradiente osmolar, ¿qué voy a hacer? Voy a reabsorber el 65% del agua y voy a reabsorber el cloro, porque va a seguir el cloro,
y voy a reabsorber aquí la urea también en ese porcentaje. ¿Ok? Entonces, ¿de qué ha dependido que se reabsorba tanto en el túbulo contorneado proximal? Ha dependido de la reabsorción obligatoria de sodio por transporte activo. ¿Solamente de sodio? No. De todos los elementos orgánicos que hemos visto allí, glucosa, aminoácidos y también ácidos orgánicos y también el calcio. ¿Ok? Me crearon una gradiente molar y fue el agua. Me crearon una gradiente eléctrica y fue el cloro. Me crearon una gradiente de concentración y fue la urea. O sea, la urea se reabsorbió acá. Los hidrogeniones, a todo lo largo se van a secretar hidrogeniones, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Como se reabsorbió todo el agua siguiendo su gradiente osmolar, la osmolaridad que va a tener todo el líquido que va por acá va a ser igual a la del plasma, isoosmolar. Se fue el sodio, produjo el desequilibrio y fue el agua y equilibró la osmolaridad. Entonces todo el túbulo contorneado proximal es isoosmolar. ¿Cuánto de glucosa se reabsorbió? El 100% de lo que se filtró. Si yo no soy diabético, yo no tengo por qué orinar glucosa. Porque el 100% se reabsorbe. Oye, mi organismo tendría que ser imbécil. Si yo voy a orinar glucosa, si yo voy a orinar aminoácidos, si yo voy a orinar ácidos grasos. Pensando con el pensamiento. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer aquí? Que mi túbulo renal lo tiene que reabsorber al 100%. ¿Dónde es eso? En el túbulo contorneado proximal. O sea, para adelante no debe quedar una molécula de glucosa, salvo que yo sea diabético. Y entonces, cuando yo soy diabético, o sea, ¿qué requiere la glucosa para reabsorberse? Requiere un transportador, ¿no es cierto? 2 transportadores todavía. Requiere el SGLGTS del primero y el GLUT2. ¿Y todo transportador qué característica tiene? Que se satura. El transportador es un carro. ¿Cuántas personas entran en mi carro? 4. ¿Puedo llevar un quinto, un sexto, un séptimo? No. El transportador tiene un límite. Y entonces, cuando yo tengo mucha glucosa en la sangre, va a filtrarse mucha glucosa a los túbulos. Estos transportadores no van a tener la capacidad de reabsorber todo. Y por lo tanto se pierden. Y ahí es donde el diabético tiene la glucosuria. Pero en condiciones normales no debe perderse nada. Eso que he dicho bonito coloquialmente, más tardecito le vamos a poner cifras. Ahí está ya para burro. ¿Ok? Listo. Así es la revolución de sodio, como para burro. ¿No? Acá está el cotransporte, glucosa, ácidos orgánicos. Ya está listo como para burro. Ya esto, repito, como para burro, esto es una repetición. Ya aquí, el que no entiende todo esto, se acabó. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué quedamos? Que la reabsorción de agua es consecuencia de la diferencia osmolar producida por el transporte activo de sodio, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, calcio. Todos ellos, excepto el calcio, al 100%. Y entonces tengo una gran diferencia osmolar que eso va a generar el transporte del agua. Ya viendo también, ya no lo explico, ya son tan buenos ustedes que no necesito explicarlo, listo. La reabsorción de urea, ya lo expliqué, es por diferencia de concentración generada por la reabsorción de agua. Ya quedó claro también, ¿no es cierto? La urea es por diferencia de concentración al irse el agua. Perfecto. Ya ustedes no necesitan esto, ya ustedes son más. Ya, todo esto es una repetición y ya ustedes son más. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Ya ustedes son más, ya repetí todo esto con el túbulo contorneado proximal. Listo, son más. Ya está. Listo, ya no, ya vamos, ya está. Ya aquí está ya, el final. La reacción del túbulo contorneado proximal entonces, 65% de sodio, 100% de glucosa, 100% de aminoácidos, 100% de ácidos grasos, un porcentaje importante de calcio y de fósforo. Todos ellos de aquí de la derecha por transporte activo. Y aquí a la izquierda, agua por gradiente molar, cloro por gradiente eléctrica, urea por gradiente de concentración. A todo lo largo del túbulo contorneado proximal es isoosmolar.
Pero acá viene el dato, a todo lo largo del túbulo contorneado proximal como de todo el resto del nefrón se secreta hidrogenio. ¿Ok? Ahí están los mismos con figuritas, ahí está como para burro. Sodio con glucosa cotransporte, luego se va la glucosa por el transporte facilitado. Luz del túbulo, sodio con aminoácidos, luego se va el aminoácido por transporte facilitado. Todo igualito. Aquí intercambio de sodio con hidrogenio antiporte, ¿no es cierto? Y aquí está la bomba de sodio y potasio que también finalmente al capilar. Aquí está. En los transportes pasivos, sodio por su canal, cloro por su canal, el agua puede ser por su canal, ¿no? Si es intracelular o si hay espacio entre las dos células, paracelular, como ya lo hemos mencionado. ¿Ok? Ya entendido. Ok. Entonces, el resumen del túbulo contorneado proximal. ¿Cuánto se reabsorbe? 65%. Y aquí viene este concepto. Balance glomérulo tubular. ¿Se acuerdan cuál es el balance túbulo glomerular? Ah, si me contestan esa, yo me voy a sentir muy feliz. ¿Eh? ¿Cuál es el balance túbulo glomerular? ¿Cuál es el balance túbulo glomerular? Porque aquí tienen, pregunta examen siempre. Una cosa es el balance túbulo glomerular y el otro es el glomérulo tubular. A ver, revisen su nota, a ver, de una vez. Los que están con su tableta, con esas cosas, revisen cuál es el balance del túbulo glomerular. Por la mácula densa. ¿En qué consiste ese túbulo glomerular? 6 al nivel de sodio, dijimos. ¿O de cloro? ¿O de los dos? ¿Ah? De los dos. ¿No es cierto? Es el sensor. ¿Ok? Y si tengo poco sodio, ¿ok? Poco cloro y poco sodio, se estimula todo el sistema renina-angiotensina. ¿No es cierto? Y si tengo mucho, se inhibe el sistema renina-angiotensina. Ese es el balance túbulo-glomerular, porque comienza en el túbulo, en la mácula densa, y el efecto está en el glomérulo con las células yuxtaglomerulares que secretan la renina. ¿No es cierto? Aquí es balance glomérulo tubular, o sea, aquí comienza en el glomérulo y su efecto está en el túbulo. ¿Qué dice el balance glomérulo tubular? Filtre, lo que filtre la reabsorción en el túbulo contorneado proximal es 65%. Si filtro 1 litro, se va a reabsorber 650. Si filtro 100 centímetros cúbicos, se va a reabsorber 65 centímetros cúbicos. Siempre la reabsorción en el túbulo contorneado proximal es del 65%. Este es el balance glomérulo tubular. ¿Ok? Ya está dicho. Por transporte activo, sodio, glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos y grasos. Ya, pues, para uno. Por transporte pasivo, agua, cloro y yodo. Este es el resumen. La reducción de agua se llama obligatoria porque se soluciona la gradiente osmolar. Consecuencia de ello, todo el túbulo contorneado proximal es isoosmolar. ¿Ok? Listo. Se acabó el túbulo contorneado proximal. Me voy al túbulo contorneado distal, me estoy saltando ejemplo. ¿Qué va a ocurrir en el túbulo contorneado distal? El 25% de la... ¿Qué va a ocurrir en el túbulo contorneado distal? La reabsorción ¿Ah? del 25%. ¿De agua? No. ¿Ah? La acción del aldosterona, intercambio de sodio y potasio. Muy bien. Ahí está, resumido, ahí está intercambio de sodio y potasio. Vamos a ver esto ahora. Ahí está el túbulo contorneado distal, se reabsorbe sodio y en su lugar se secreta potasio o hidrogenio. Eso de allí está regulado por la aldosterona. ¿Ok? El único dato que todavía no le voy a explicar es que aquí en el túbulo contorneado distal, el líquido que llega, el líquido tubular que llega es hipotónico. Y se va hipotónico. Porque ¿cómo era en el túbulo contorneado proximal? Isosmótico, ¿no es cierto? Aquí va a ser hipotónico o hiposmótico, como quieran. ¿Estamos? Listo. Ahora, ¿cómo va a ser esta reabsorción? No, entra el sodio, jalándose al cloro, y aquí está la bomba que va a intercambiar el sodio con el potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo yo dos tipos de células allí. Miren esta célula de acá. Aquí va a salir el sodio, entra de forma pasiva por su canal de sodio, y el potasio sale siguiendo su gradiente en forma pasiva, porque aquí está la bomba de sodio y potasio. ¿Estamos? Eso va a ocurrir en la célula principal. Pero ojo, pestaña y ceja, miren lo que ocurre en la célula intercalada. Ya ustedes conocen esto, han hecho respiratorio. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica?
Así es. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a separar la anhidrasa carbónico, me lo va a dar el bicarbonato que se reabsorbe y el hidrogenión va a ser secretado por transporte activo, activo primario, bomba primaria, con su ATP hacia la luz. ¿Ok? Esa es función de la anhidrasa carbónica en el túbulo renal. Entonces, cuando yo hablo de esta célula de acá, la intercalada, yo digo, estoy intercambiando sodio con hidrogenión. Uy, arrugó. Cambio, mira, arrugó. Entonces, aquí, a ver, regresemos acá. Aquí vamos a regresar acá. ¿Cuál es el concepto que hemos dado acá? Que yo voy a secretar, yo voy a reabsorber el sodio y en su lugar voy a secretar potasio o hidrogenión. ¿No es cierto? Pero eso no lo hace una sola célula, son dos células. Una se encarga de eliminar el potasio en intercambio con el sodio y la otra se encarga de eliminar el hidrogenión en intercambio con el sodio. ¿Estamos? La suma de las dos me hace decir esto: reabsorbo sodio y elimino potasio e hidrogenión. ¿No es cierto? Eso es. Entonces, si lo veo en este esquema ya, en este de acá, ahí está. En esta célula que se llama la célula principal, ¿ya está? En este esquema que se llama la célula principal, entonces ahí está el intercambio de sodio con el potasio. El sodio que entra por transporte pasivo lo bombea hacia el exterior y esa bomba me mete el potasio y ese potasio después sale hacia la luz. ¿No es cierto? Pero acá, esta célula que se llama intercalada es la que va a trabajar con el hidrogenión. Y ese hidrogenión es por acción previa de la anhidrasa carbónica, que el bicarbonato lo desdobló, bicarbonato para la sangre, hidrogenión para el líquido tubular. Y por eso, a lo largo de todo el túbulo hemos dicho que se secretaba hidrogenión. A lo largo de todo el túbulo existe este mecanismo. Y entonces aquí vamos fijando un concepto para cuando hablemos de pH. Por cada bicarbonato que yo reabsorbo, yo excreto un hidrogenión. ¿Ok? ¿Estamos? Por cada bicarbonato que yo estoy reabsorbiendo, estoy eliminando un hidrogenión. ¿Ok? Si yo tuviera en acidosis, a ver, pensando con el pensamiento, si yo tuviera en acidosis, ¿qué me sobra? ¿Me sobran o me faltan hidrogeniones? ¿Y el bicarbonato me falta o me sobra? Si es la acidosis metabólica, me falta. Entonces, miren, si yo estoy en acidosis, este mecanismo de campeonato, reabsorbo el bicarbonato que me falta y boto el hidrogenio que me sobra. ¿No? La naturaleza es sabia para todos los que son, para todos decimos la naturaleza es sabia. Yo diré papalindo es sabio. Me arregla la acidosis, dos pájaros de un tiro. Reabsorbo bicarbonato y secreto hidrogenio. Entonces, conclusión del túbulo contorneado distal. Se reabsorbe el 7% del cloro y del sodio filtrado. 7 nada más. Se reabsorbe el 10% del agua. Se secreta potasio. El intercambio de sodio y potasio está regulado por la aldosterona. ¿Cómo se llama esa célula? ¿Dónde va a estar esa? ¿En qué célula es? Dos células hemos dicho. La célula principal. O sea, la pregunta del examen es: ¿dónde actúa la aldosterona? En la célula principal. ¿Y cuál dice el otro? Se secreta el hidrogenión. ¿Quién es la que se va a secretar el hidrogenión en intercambio con sodio? La célula intercalada. ¿Y quién va a ser su estímulo para que trabaje más o trabaje menos? El pH del organismo. ¿No es cierto? Si estoy en acidosis, comienza a secretar hidrogeniones y a reabsorber. Y si estuviera en alcalosis, ¿me conviene tener más bicarbonato? No, pues, se bloquea ese mecanismo. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Vamos ahora al mecanismo de intercambio de contracorriente. Regresando al esquema, esto lo repito porque aquí está la clave. Filtrado, en el túbulo contorneado proximal, el intercambio de aquí. Ahora vamos a este mecanismo de contracorriente, este de aquí. Vamos a trabajar este mecanismo de acá. Listo. ¿Cuál es el concepto que van a ver ustedes en los libros y en sus dibujos? Van a ver una pirámide y van a ver unos numeritos al costado, que baja 300, 305, 310, 380, hasta que llega a la punta 1200. ¿Qué ocurre?
que la médula, a medida que yo voy bajando, se va haciendo hiperosmolar. ¿Ok? ¿De acuerdo con ese concepto? O sea, ahora vamos a ver por qué razón se hace hiperosmolar. ¿Por qué se hace hiperosmolar? Y después vamos a ver para qué se hace hiperosmolar. ¿Por qué se hace hiperosmolar? Va a ser lo siguiente. Este mecanismo de contracorriente sirve para aumentar, o multiplicador también se llama, para aumentar la osmolaridad en la médula ósea. A medida que se desciende, aumenta la osmolaridad hasta 1200 miliosmoles. Entonces, ¿qué ocurre? Si este es el haz ascendente de Henle, ¿ok? Ocurre que aquí las células están recontrapegadas, están soldadas, parecen siameses. Y al estar así, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que no se va a absorber agua. ¿Ok? Solamente podría absorberse por el transcelular con acuaporinas, pero tampoco hay acuaporinas. Conclusión de ello, en el haz ascendente de Henle no se reabsorbe agua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre una gran bomba, esa bomba que le enseñé, que tenía 2 cloros, un potasio y un sodio. Esa bomba aquí funciona como cohete. Conclusión, yo reabsorbo sodio y no reabsorbo agua. Si yo reabsorbo sodio y no reabsorbo agua, ¿cómo queda el líquido tubular? ¿Hiperosmótico o hiposmótico? ¿No escucho? Entonces, ahora entienden por qué al llegar al túbulo contorneado distal, el líquido decía hiposmótico. ¿Y cómo va a estar el intersticio? ¿Hiperosmótico o hiposmótico? ¿No escucho? Hiperosmótico. Entonces, aquí es donde se crea la osmolaridad aumentada de la médula. Porque en la rama ascendente de Henle se reabsorbe sodio que no es seguida de agua. ¿Está bien? Ahí está el secreto del asunto. ¿Estamos? Y ahí está. Reabsorción de sodio no seguida de agua. Por lo tanto, aumento de la osmolaridad en el intersticio medular es de la rama ascendente de Henle. ¿Por qué? Porque esta rama ascendente de Henle es impermeable al agua. Y entonces yo tengo eso. Entonces se reabsorbe sodio no seguido de agua, 25%. Al absorberse el sodio aumenta la osmolaridad en el intersticio y queda hiposmolar el túbulo. Ya me lo dijeron ustedes. Tercero, al no reabsorberse el agua permanece el desequilibrio. O sea, la médula se quedó y se va quedando hiperosmolar y el líquido que está yendo por el contorneado distal que después va a bajar por el colector, ¿cómo va? ¿Hiper o hipo? ¿No escucho? Hipo. Porque no se pueden regular porque no dejan pasar al agua. ¿No es cierto? Entonces, miren ese mecanismo. Ese se llama el mecanismo multiplicador o mecanismo de contracorriente. La osmolaridad entonces se genera en el asa ascendente de Henle. ¿No? Acá está. ¿No? Esta bomba que hay en la rama ascendente de Henle, 2 cloro con potasio, sodio y la bomba respectiva. En la rama ascendente gruesa de Henle. Y acá está. Reabsorción de sodio no seguida de agua, acá está Henle. ¿Ok? Intersticio hiperosmolar y el líquido que se va a ser hiposmolar y va a haber una gradiente osmolar allí. Y entonces aquí viene el concepto de la reabsorción facultativa en el túbulo colector. El agua está perdidamente enamorada del sodio. Vamos a decirle la sodio. El agua está perdidamente enamorada de la sodio. Y la sodio un día se rayó, se puso quisquillosa y dijo: por el asa de Henle me escapo y tú no me vas a seguir. ¿No es cierto? Y no la siguió. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que se fue el agua por el líquido hiposmolar buscando que entrar con el sodio. Y entonces aquí tiene que encontrar, y aquí también las células están pegaditas unas con otras que no dejan pasar, todas las ventanas se les han cerrado. Solamente tiene que entrar a través de la célula. Y quien permite que ingrese a través de la célula es la hormona antidiurética. ¿Por qué se llama antidiurética? Porque orino menos. ¿Y por qué orino menos? Porque reabsorbo más agua. ¿Y por qué reabsorbe más agua? Porque permite la reabsorción transcelular del agua con estas acuaporinas. Por eso se llama reabsorción facultativa. Yo día viernes que mi cuerpo lo sabe, voy a tomar 20 botellas de cerveza, entonces mi hormona antidiurética va a estar inexistente. ¿No es cierto? Porque me sobra agua.
Y al sobrarme el agua, esta agua que está por aquí nunca va a poder encontrar a su sodio en este ambiente hiperosmolar. ¿No es cierto? Ese es el mecanismo de contracorriente que me permite la reabsorción facultativa de agua en el túbulo colector. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿dónde está el truco de todo esto? Que hemos hecho que la médula sea hiperosmolar. ¿Por qué hemos hecho que la médula sea hiperosmolar? Porque hemos reabsorbido sodio no seguida de agua en la rama ascendente del asa de Henle. Y eso genera la gradiente entre el túbulo colector, acá está, entre el túbulo colector y el intersticio. ¿Estamos? Ya está la gradiente. Lo que falta es que le abran la puerta. ¿Quién le abre la puerta? La hormona antidiurética. ¿Ok? ¿Alguien que no me haya entendido? Ahora, ya vi cómo generé la hiperosmolaridad. Pero cuando ves, no tengo la lámina, qué raro que no tengo una lámina con los numeritos que figuran en todos los libros, que va bajando, a medida que va con la médula, 300, 400, 500, 600 hasta llegar a 1200. La punta tiene 1200. Entonces, una vez ya generé, ya la hice hiperosmolar, y ahora tengo que mantenerla o hacerla más hiperosmolar. Y entonces, para mantenerla y hacerla más hiperosmolar, voy a tener esto que se llama intercambio de contracorriente. ¿En qué consiste el intercambio de contracorriente? Acá está el dibujito que les quería decir. Aquí al borde de la médula es 300 miliomoles y a medida que yo voy bajando 600, 900 hasta que llegue a la punta que es 1200. Cuando yo digo, cuando digo esta osmolaridad es en todo el transversal. O sea, 1200 es aquí en el asa descendente Henle, en el asa ascendente Henle, en el intersticio. Cuando yo digo aquí 600 es en el líquido tubular, en el intersticio, y aquí no, porque aquí comienza a disminuir porque no ha seguido el agua. ¿Ok? Y miren, ¿cuál es la osmolaridad en el túbulo contorneado distal? 100. Cuando estoy por aquí, por el túbulo colector, pues esto baja como 100 y voy a encontrar pues una gran gradiente 100 contra 400, 100 contra 700, 100 contra 1200. ¿Ok? Si hay puerta abierta, se va a reabsorber cualquier cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Nada más para fijar este concepto. En el túbulo contorneado proximal, el líquido es isotónico. Cuando estoy yo en la punta de Henle, es hipertónico. A medida que voy bajando, se va haciendo más hipertónico. 300, 400, 600, 800, 1000, 1200. Y cuando subo, como se va a reabsorber el sodio no seguido de agua, va bajando la tonicidad y llega al túbulo contorneado distal hipotónico. Y se va por el túbulo colector hipotónico. Si le abren la puerta del hipotónico al hipertónico pasa el agua, se reabsorbe. Si no le abren la puerta, o sea, si no hay hormona antidiurética, yo me voy con mi orina de 100 milimoles por litro. ¿Ok? Ya. ¿En qué consiste el mecanismo de contracorriente? Miren, el mecanismo de contracorriente es bien facilito y el divino es extraordinario para hacer estas cosas. Este es el sentido del asa de Henle, de la orina. Vamos a decir, de izquierda a derecha. Pero el vaso sanguíneo va al revés, va de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, el sodio que se reabsorbe aquí, ¿dónde se va? El sodio que se reabsorbe aquí se reabsorbe el sodio, ¿dónde se va a meter? Se va a meter al vaso. Va a ser hiperosmolar el vaso. Y a medida que baja, ¿qué va a hacer? Que va a ir aumentando la osmolaridad hasta llegar a 1200. Y a medida que sube, se va reabsorbiendo el sodio. Perdón. A medida que sube, se va reabsorbiendo el sodio, por lo tanto la osmolaridad va bajando, y a este nivel todo es 300, a este nivel todo es 600, a este nivel todo es 800, a este nivel todo es 1000, a este nivel todo es 1200. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que el vaso camine en sentido inverso del túbulo. ¿No es cierto? O sea, el sodio que sale
se mete a la sangre y baja el sodio en la sangre, haciéndolo más hipertónico para la zona que va a llegar. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendiste, hija? No, dime bien, ¿sí o no? No, dime, pues no lo he entendido, yo lo repito. Miren, acá está la reabsorción del sodio en el asa ascendente de Henle no seguida de agua. Ese sodio se está reabsorbiendo, se tiene que meter al vaso sanguíneo. Pero el vaso sanguíneo corre en sentido contrario. Aquí está la flecha que está corriendo en sentido contrario. Entonces, ese sodio que está yendo no seguido de agua, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la osmolaridad de la sangre que está aquí. Y a medida que va a ir bajando, va a ir entrando más sodio, va a ir aumentando la osmolaridad. Por eso no solamente hago hiperosmolar la absorción de la rama ascendente de Henle, sino que lo hago más hiperosmolar por la circulación en sentido contrario que tiene el vaso recto. ¿Ahora sí? Okay. Entonces aquí está. Y a medida que sube, el sodio comienza a salir, y entonces el sodio comienza a salir de aquí, entra a la rama descendente de Henle, y entonces entra el sodio y comienza a aumentar la osmolaridad también en el túbulo a medida que va bajando. Entonces, ¿de qué depende la hiperosmolaridad en la médula? De dos factores: la reabsorción de sodio en la rama ascendente de Henle no seguida de agua y de los vasos rectos que circulan a contracorriente. Si lo hablamos en el lenguaje bien perucho, diríamos los vasos rectos que circulan contra el tráfico. ¿No es cierto? Están contra el tráfico, al revés. ¿Estamos? Listo. Vasos rectos caminan en yuxtaposición y en sentido inverso al asa Henle, permean los solutos y agua y equilibran con el intersticio. En la porción descendente entra cloro y sodio y sale agua, por lo tanto se va concentrando y aumenta la osmolaridad. Ahí está, yo no miento, ahí está. Aquí entra el sodio, sale el agua. Si entra sodio y sale el agua, a medida que bajo se va haciendo más hiperosmolar. ¿No es cierto? ¿Está clarito o no está clarito? Perfecto. ¿Y qué más me dice? En la porción descendente ya. En la porción ascendente entra el agua, la que proviene del túbulo colector e intersticio y sale en poco solo. Ya. Vamos ahí. Listo. ¿De quién más? Fíjense, van dos factores, ¿no? Van dos factores. La reabsorción no seguida de agua en la rama ascendente de Henle y de los vasos rectos. Ahora viene un tercer factor, que es el ciclo de la urea. ¿Qué va a pasar con la urea? Vamos a hacer el esquema. Ahí está el intercambio de contracorriente de los vasos rectos. ¿Ven cómo va? Va entrando el sodio, va saliendo el agua y va aumentando la osmolaridad. ¿No es cierto? Y a medida que yo subo, va saliendo el sodio, pero no entra el agua aquí, es impermeable al agua. Ciclo de la urea. ¿La urea quién sigue? ¿Por qué la urea sigue el agua? ¿Cuál es la razón? La gradiente de concentración, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué ocurrió en el túbulo contorneado proximal? Que se reabsorbió aquí el 75% de agua y seguido se creó la gradiente de concentración y entonces eso permitió el 65% del ingreso del agua y del agua. Entonces, ¿qué ocurre? En el túbulo colector, aquí pensando como el pensamiento. Si me falta agua, yo voy a reabsorber bastante agua, ¿no es cierto? ¿Y qué pasará con la urea? También se va a reabsorber la urea. O sea, en el túbulo colector yo voy a reabsorber urea. ¿Ok? ¿Y qué va a ocurrir? Que esta urea se va a meter, o sea, va a pasar todo, ¿no? Se va a meter al vaso, todo, etcétera, 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 y se va a volver a meter en el túbulo contorneado proximal. O sea, va a ser un ciclo. Del túbulo colector sale al intersticio y entra a la rama descendente de Henle y comienza a dar la vuelta. Pero esto va a estar en función de esta de aquí, en el túbulo colector, va a estar en función de la cantidad de agua que yo esté reabsorbiendo. ¿Estamos? A mayor cantidad de agua que yo reabsorba, ¿reabsorberé más o menos urea? Más urea. Si reabsorbo menos agua, menos urea. Entonces,
Miren ustedes, este ya es castigo de arriba. A mí me falta agua. Y yo tengo que eliminar urea. Y yo tengo que reabsorber agua. Y en lugar de eliminar urea, me la termino reabsorbiendo. O sea que le falta agua, estoy fregando el riñón por dos lados. Porque además no estoy eliminando la cantidad de urea que tengo que eliminar. Este es el ciclo de la urea, acá. Entonces, si lo digo en letritas, la urea se mueve por raíz de concentración, sigue al agua. Al pasar el agua, aumenta su concentración y se crea la galinde y pasa. ¿Dónde se reabsorbe? En el colector, ¿no? Y eso hace que aumente la osmolaridad del intersticio. Y eso ingresa al asa descendente de Henle, con lo que aumenta la osmolaridad. O sea, ese es el ciclo. Sale del colector, se mete al intersticio, y ahí baja otra vez con el asa descendente, vuelve a llegar al colector y comienza a dar esa vuelta. Y entonces, aquí ya me terminan de rayar, pero es el concepto. Hasta ahorita hemos dicho que el factor determinante, la gradiente que crea el asa ascendente de Henle al reabsorber sodio y no agua, es la que va a crear la diferencia osmolar. ¿Ok? Pero quien la mantiene es la circulación a contracorriente. ¿Y quién más? Esto, la urea. La osmolaridad de la médula interna, o sea, la que está más cerca de la punta, la que está más cerca de la papila, no la que está más cerca de la corteza, la que está más cerca de la punta, va a depender fundamentalmente de la urea. O sea, ¿cuáles son los tres mecanismos que intervienen en la hiperosmolaridad de la médula y de la pirámide para la reabsorción de agua? La reabsorción de sodio no seguida de agua en la rama ascendente de Henle. 2, el mecanismo de contracorriente de los vasos rectos. Y 3, el ciclo de la urea. ¿Ok? Y ahí está. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 50% de la urea. 50, 60, como dicen todos. Y aquí, en el túbulo colector, se reabsorbe. Y esa que se reabsorbe, se vuelve a meter por el asa descendente delgada. Y entonces comienza a dar esta vuelta. Miren, tanta urea hay acá, que en el túbulo colector, que es hipotónico, hay 110% de urea. O sea, si yo considero 100% la urea que se filtró, yo en el túbulo colector tengo más. Porque se le ha agregado la urea que entró por la rama descendente de Henle. ¿Estamos? ¿Sí? Dime que sí. Ya. ¿Qué dice? La urea se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo colector, siguiendo el agua. Se secreta en el asa descendente de Henle, que aumenta la osmolaridad del líquido tubular y del intersticio. ¿Ok? ¿Está bien la conclusión? Entonces ahí está. La hiperosmolaridad intersticial, ¿de quién depende? La impermeabilidad del asa ascendente para la reabsorción de agua. La urea absorbida en el colector por gradiente de concentración. El cloruro de sodio reabsorbido en el asa de Henle. La contracorriente de los vasos cortos que no diluyen la osmolaridad. Las que hemos dicho. ¿Ok? Listo. Y entonces, miren, he trabajado en el túbulo contorneado proximal. Y en el túbulo contorneado proximal ya dije que se reabsorbe el 65% y es isosmolar. He ido al distal, este es para el intercambio de sodio y potasio con hidrogenión, célula principal, célula intercalada. Y de ahí he ido a generar el mecanismo de contracorriente, cuya finalidad es hacer hiperosmolar. Y hemos visto por qué se ha hecho hiperosmolar. Por la razón. Ya no repito. Y entonces ahora voy a ver qué pasa en el túbulo colector. Y otra vez el mismo esquemita. Vamos a ver esto, resolución facultativa de agua. Existe una gradiente osmolar entre el intersticio y el tubo colector. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, a nivel de la médula, ¿no? Ahí, para que quede claro, yo debería poner intersticio medular. 2. No hay espacio entre la célula y el túbulo colector. Si no hay espacio entre la célula y el túbulo colector, entonces no puedo reabsorber ¿qué cosa? Agua. Entonces la reabsorción de agua es por vía transcelular, quedó claro. Y por lo tanto, ¿de quién depende esta reabsorción de agua? De la hormona antibiótica. Ahí está. En el túbulo contorneado proximal puede pasar por entre las uniones celulares. Ahí está la flecha negra que entra con todo. Pero en el túbulo colector no puede pasar porque eso está cerrado. ¿Ok?
Y entonces tiene que hacerlo a través transcelular y para eso yo necesito la hormona antidiurética. Entonces ahí está el intersticio hipertónico de 300 a 1200 y por ahí viene el líquido hiposmótico que viene del túbulo contorneado distal y entonces está la gradiente hormonal de 300 o aquí hay menor de 300, puede ser 100 por ejemplo, puede ser 100, ¿no es cierto? Y tengo que enfrentarme con 1200 y entonces viene la hormona antidiurética y la hormona antidiurética ¿qué va a hacer? Favorece el transporte transcelular, ¿ok? Y eso va a permitir el transporte de agua, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿qué se viene? Se viene esto. La hormona antidiurética va a ser recibida por un receptor que se llama receptor B2. Ese receptor B2 va a captar a la hormona antidiurética y la hormona antidiurética va a estimular la adenilciclasa y la adenilciclasa va a formar AMP cíclico y el AMP cíclico ¿qué va a hacer? Va a estimular la formación de las acuoporinas para que el agua pueda ser transferida a manera de vesículas a través del transcelular. ¿Ok? Si no hay hormona antidiurética, yo no reabsorbo agua en el túbulo colector porque no tiene por dónde pasar. Él tiene que buscar a la sodio y solamente necesita una alcahueta que se llama hormona antidiurética que la deje pasar a buscar el sodio. ¿Ok? No necesita más. ¿Estamos? Una alcachofa, dicen ustedes, ¿no? Listo. El agua entonces requiere la hormona antidiurética que abra los poros, yo digo los poros que permite el pasaje transcelular, y la urea aumenta la osmolaridad del intersticio que ya está hecho. ¿Listo? Miren qué fácil es la función del riñón. ¿Ah? ¿Mucha qué? No te escuché. ¿Mucha chamba para orinar? Sí, pues tremendo champón hay para orinar. No. Listo. Así con lo que me dicen, si veo la alegría con que contestan, hace, cuando dábamos esta clase hace años atrás, hace 25, 30 años con las primeras promociones, en ese tiempo recién San Martín salía y estábamos pues, nadie quería la San Martín porque decía ahí solamente entran los burros, los que no entraban a San Marcos, en ese tiempo solamente había San Marcos, Cayetano y Villarreal. Y entonces aquí venían todos los que querían entrar a medicina y no entraban en las universidades, venían aquí a la San Martín. Pero la San Martín andaba por media, los que habían entrado a San Marcos, a Cayetano, miraban por encima del hombro de la San Martín. Y yo les decía, muchachos, si ustedes saben todo esto, ustedes saben igual o más que ellos. Así que no se chupen, le decía. Cuando tengan un alumno de San Marcos y de Villarreal o de Cayetano y se viene la conversación, pregúntenle ustedes si sabe todo esto. Y entonces pasaban los días y de repente venían, doctor, tenía usted razón, de San Marcos, de Cayetano, que estuve conversando en la discoteca o en la fiesta que me encontré, no sabía nada, nosotros estamos mejores. Y así los alumnos fueron agarrando el pecho diciendo, la San Martín sí está. Hasta que la cereza de esta torta fue que había un doctor Homero Silva, ya recién me acuerdo el nombre, que era el profesor de nefrología principal de Cayetano y que trabajaba en el hospital 2 de Mayo. Y entonces en la sala que él trabajaba 2 de Mayo llegaron alumnos de Cayetano, de San Marcos y estaban en la San Martín. Y Homero Silva, que era Cayetano, miraba pues San Martín por encima del hombro, hizo preguntas de esto y el único que contestó fue el de la San Martín. Y le dijo, ¿de qué universidad eres tú? De la San Martín. Ah, caramba, voy a cambiar de opinión, están muy bien estos muchachos, ¿eh? Porque así es, lo que nosotros nos defiende el conocimiento. Yo estoy feliz con ustedes que vengan los mejores alumnos de escuchar esta clase. Feliz, porque ustedes conversen y le digo lo mismo. Ahora estamos medio devaluados con el ENAN que hemos salido en el puesto por abajo, por todos estos imbéciles, ¿no? Pero ustedes son los que van a levantar otra vez la facultad, ustedes. Así que no se chupen en conversar cuando le digan, sí, yo soy San Martín. Háblame, dime el ENAN, no me digas que no colector, la sentencia y clase, yo soy líder. Así que no se chupen, lo que ustedes que han estudiado, saquen la cara, no se sientan menos que nadie. Ese puesto que hemos sacado en el último ENAN va a desaparecer con ustedes, ustedes van a ser los primeros. Así que vamos a ver este concepto de transporte máximo. ¿Qué hora es? 4:15, hoy ya avanzó rapidito. Bueno, salud. Transporte máximo.
¿qué le dije yo sobre el transportador de glucosa? ¿Qué le dije? Ya que hay dos transportadores, el SL no sé cuánto y el Bluetooth. Ya, pero ¿qué característica tenía eso? Que se satura, que tenía una máquina. Eso es lo que vamos a ver ahorita, que se llama transporte máximo. Es la máxima cantidad de un soluto, estamos tomando como ejemplo la glucosa, que puede ser absorbido en el túbulo por minuto. Perdónenme, pero el decano no puede dejar de contestar las llamadas. No, caballero. Ya, entonces ese me va a seguir llamando porque ya sé que es para un recomendado de hospital. Ya. Entonces, la máxima cantidad de un soluto en minuto, esto que estoy diciendo aquí, que se llama transporte máximo, se conoce con las iniciales de TM. TM, transporte máximo. Y es la cantidad de soluto que yo puedo reabsorber en un minuto. En un minuto. Listo. Y esto está en relación a todos los que usan transporte activo, porque todos los que usan transporte activo, ¿no es cierto?, utilizan transportadores. Y por lo tanto, los transportadores se saturan. Y también están los de difusión facilitada, como es el de la glucosa, aminoácidos y ácidos orgánicos. Y es porque se satura el transportador, que en el caso de la difusión facilitada le llaman acarreador, ya me cambiaron el nombre. Y entonces, miren estas tres definiciones. Aquí es definición que hay que tener claro lo que vamos a hablar. ¿Qué se llama carga tubular? Carga tubulares son los valores absolutos del soluto que se filtró por minuto. A ver, vamos a ver. Tranquilos, tranquilos. Si yo filtré 120 mililitros por minuto, mi filtrado es 120 mililitros por minuto. ¿Hay pizarras? Sí, hay pizarras. Mi filtrado es, el filtrado glomerular fue 120 mililitros en un minuto. ¿Ok? Y allí en ese filtrado glomerular había de concentración 60 de glucosa, había 80 miligramos por ciento. ¿Cuál fue la carga tubular de glucosa? Si 120 mililitros se filtraron en un minuto y yo tengo 80 miligramos por ciento, yo simplemente tengo que decir que la carga tubular de glucosa fue 96 miligramos por minuto. ¿Estamos? Si en 100 hay 80, en 120 hay 96 en un minuto. Esa es la carga tubular. ¿Ok? Son los valores absolutos. Gracias, Yuchi, gracias. ¿No es cierto? Ejemplo, el miligramo por minuto. ¿Cuál es la carga tubular del sodio? Si yo filtré 120 mililitros, ya, vamos a redondear las cifras. Yo filtré 100 mililitros por minuto y tengo 140 miliequivalentes de sodio. ¿Cuál es mi carga tubular? 140 miliequivalentes por minuto. ¿Ok? Perfecto. Segundo concepto, cantidad máxima de carga tubular es la cantidad máxima de carga tubular que yo puedo reabsorber al 100% de los túbulos. ¿Ok? ¿Cuánto de glucosa por minuto yo puedo reabsorber? Totalmente, al 100%. ¿Ok? Ahorita le damos la cantidad. Y umbral de concentración. Miren, el umbral de concentración es en el plasma. Esa cantidad, ojo acá, ojo acá. Esta cantidad, el TM, es glucosa por minuto en el túbulo. ¿No es cierto? Esa glucosa por minuto en el túbulo responde a una cantidad de glucosa que yo tengo en el plasma. Cuando yo sobrepaso mi TM porque tengo mucha carga tubular, eso está en función de la cantidad de glucosa que tengo en el plasma. En otras palabras, si yo tengo, ¿cuánto es la cantidad normal de glucosa en el plasma? ¿Ah? ¿Hasta cuánto? 100 a 120, depende el laboratorio y la medida, la técnica que utilice. ¿Ok? ¿A partir de cuándo comienza a aparecerme la glucosa en la orina? Cuando yo tenga 180 miligramos de glucosa en la sangre. ¿Ok? Eso se llama umbral plasmático.
A partir de 180 te comienza a aparecer en la orina. ¿Y por qué? Porque con 180 voy a tener una carga tubular que ya va a estar sobrepasando el TM. ¿De acuerdo? ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, carga tubular es la cantidad, en este caso estoy hablando de la glucosa, la cantidad de glucosa que se filtró por minuto. TM es la cantidad de glucosa que yo puedo reabsorber por minuto, de lo que está en el tubo, obviamente. Y umbral plasmático es el nivel de glucosa en la sangre a partir del cual comienza a aparecerme la orina, la glucosa en la sangre. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde dejé mi...? En el bolsillo. Ok. Ya acá viene la explicación de umbral, ya no explico los detalles. Y ahí está. Esta es la concentración en el plasma, ¿no es cierto? Y esta es la cantidad que va a aparecer en la orina. Y esto es lo que yo puedo reabsorber. Yo puedo reabsorber toda esta carga. ¿Ok? Toda esta carga yo la puedo reabsorber. A partir de aquí ya no la puedo reabsorber y a partir de aquí yo la tengo que orinar. Entonces, la cantidad de glucosa que hay en el plasma, a partir del cual comienza a aparecer en la orina, se llama el umbral plasmático. Y el TM es la cantidad de glucosa en el túbulo, a partir del cual ya yo no puedo reabsorber todo. El TM. Entonces, son cifras, y esta es una curva que la van a ver en los libros y que ustedes ya ahora la van a analizar con mayor cuidado. Entonces, ¿cuál es el TM de glucosa? 340 miligramos por minuto. Recuerden, TM está relacionado a la carga tubular. Después de yo tener 340 miligramos por minuto de glucosa en el túbulo, ya yo comienzo a orinar glucosa. Se reabsorbe el 100% en el túbulo con torneo proximal. Por lo tanto, esto también queda claro que la depuración de glucosa será cero. ¿No es cierto? Porque la sangre no se va a ir libre de glucosa, se va a ir con toda su glucosa tal como vive. Cero la depuración. Y entonces, nada más, eso es lo único que quiero que sepan ustedes. Nada más, esto del potasio ya no lo voy a trabajar y listo. Ese es el tema de la próxima clase. El próximo viernes, tenemos una ceremonia muy especial aquí en la facultad, que vamos a tener el reconocimiento del CINEACE. El CINEACE es el máximo organismo acreditador en el Perú. O sea, nos reconoce la calidad de la enseñanza aquí en la Facultad de Medicina. Y es un logro para nosotros porque fuimos los cuartos en tener este a través del Comaen, que fue que lo vimos el año pasado. Fuimos el cuarto, pero ahora vamos a hacer la quinta porque los de San Marcos, que fueron después de nosotros, han sacado el reconocimiento de CINEACE antes. Pero igualito, de las casi 50 facultades de medicina que existen en el país, solamente somos 5 que tenemos acreditación internacional y acreditación nacional. Por esa razón, este viernes a las 11 de la mañana va a haber una ceremonia. Entonces, como yo tengo que estar ahí atendiendo a todas las dignidades y oficiales y autoridades que van a venir, no tengo la seguridad de que yo pueda estar a las 3 de la tarde en clase. Entonces quería ver si podemos hacer la clase el próximo sábado a las 8 de la madrugada. 8 de la mañana. Tenemos clase. ¿Hasta qué hora tienen clase? Tenemos fisio, práctica, seminario. Ya. ¿El jueves podemos hacer la clase? Sí. Díganme ustedes la hora. Tenemos clase temporal. ¿El jueves de la mañana? ¿Qué horas? No, tenemos ninguno. Igual yo lo voy a grabar hoy. ¿Ah? Me pueden faltar, pero ya está aprobado, ¿no? Entonces vamos a hacer, pero puede ser en la noche. ¿No? A ver, ninguno hace falta, profe. Jueves 7 de la noche. Tienen fisio. ¿Ah? El viernes en la noche.